accidentales, ¿sí? De acuerdo al origen de la clasificación de las intoxicaciones, recomendamos que estas serían accidentales porque es un encuentro fortuito, ¿cierto? No se está como buscando. El accidente ofídico entonces está definido como una mordedura ocasionada por una serpiente tanto venenosa como una que no lo es. Sin embargo, como vimos allá, solo hay dos familias de venenosas y cuando hay una intoxicación producida por la mordedura, esa serpiente venenosa se llama ofidiotoxicosis. No siempre en un accidente ofídico puede haber ofidiotoxicosis, ¿sí? Puede ser o por una serpiente no venenosa o podría ser, muy raro, pero se ha presentado por una venenosa pero que no le inyectó veneno. Ya dijimos cuáles son las dos familias de serpientes venenosas, las víboras, las corales y la serpiente marina, ¿cierto? Estas serpientes van a tener un veneno que es producido por esa glándula que les mostré y esa les va a servir para ayudar en la captura y digerir la presa, porque la mayoría de componentes, como vamos a ver ahorita, son de tipo enzimático. Ellas dijimos que no masticaban, entonces consumen esa presa. En su estómago la digieran, tienen unas enzimas muy potentes, pero también en las venenosas se va a presentar entonces, también va a ayudar a digerir esa presa, además de matarla o esa también va a ayudar. Y como dijimos, el encuentro con el hombre puede llevar a un accidente ofídico. El accidente ofídico es un problema de salud no solamente acá en nuestro país, sino en general en todo el mundo. No tienen que copiar todas esas cifras, sino es para que mostrarles más o menos en qué rango, ¿cierto?, de mordeduras que van hasta millones, ¿cierto?, en algunas zonas, o cientos de miles, ¿cierto? Entonces se presentan con frecuencia. Y principalmente también asociado a que a veces no hay un buen manejo en algunas zonas de esas mordeduras, entonces esto tiene sus consecuencias, o la disponibilidad de tratamiento. En Colombia, entonces, no es la excepción, porque también ya hay un problema de salud, se presentan alrededor de 5.000 a 6.000 casos por el año, ¿cierto? Ese es un número importante de mordeduras, ¿cierto? Algunos hablan que hay entre 10 y 15 mordeduras por día, asociado pues a las serpientes. De esas, ¿quiénes son de los géneros y especies que vimos? ¿Cuáles son las que más causan esas mordeduras o esos casos? Entonces, en primer lugar está todo el género Botrus, ¿cierto? Donde están también el porfidio, o sea, estas que ya vimos, ¿cierto? El apatoco, la vibra de tierra fría y la mapaná, ¿cierto? Esas tres son las responsables de la mayoría de las mordeduras, ¿sí? Y otras de ese género, que no mencionamos acá, porque está ahí como son las principales, entonces el 90% estarían ahí. Otras víboras que también causan mordeduras sería el verrugoso, que es bajo, y la cascabel. En las corales, ¿cierto? Dijimos por qué ellas es que justamente no causan muchas mordeduras y como vemos ahí representan bajo porcentaje. Sin embargo, por su toxicidad, pues representan un riesgo importante. ¿Dónde se van a presentar pues esas mordeduras o en qué poblaciones? ¿Cierto? Pues cuando nos encontremos en zonas rurales, que es sus hábitats, ¿cierto? Por diferentes razones podemos estar en esos hábitats. Obviamente las personas que laboran, pues incrementan más esa posibilidad, ¿cierto? Pero también cuando vamos de forma lúdica, ¿cierto? Ahora que están de moda las caminatas o diferentes trabajos también que se hacen a nivel rural, el trabajo de campo, entonces también podemos en algún momento poder estar expuestos a esto, pero también incluso yendo a las zonas de descanso, ¿cierto? En muchas casas de recreo, descanso, están en zonas rurales o asisten cerca a la cabecera municipal, pues también
¿sí? Generalmente a veces cerca hay zonas con árboles o vegetación, pues ahí, y sobre todo si hay disponibilidad de alimento, en la parte de diferentes actividades agrícolas, también en la parte minera, en las hidroeléctricas, ¿sí? Son poblaciones que pueden estar en contacto con ellos, porque cuando van a hacer esos trabajos de arreglos o la misma explotación minera, en fin, entonces en diferentes poblaciones pueden entrar en riesgo con las serpientes y tener una mordedura. Hay en zonas mucho más donde abundan más las serpientes, sobre todo en las zonas cálidas, que ya vimos que también en zonas frías. Entonces en esas zonas pues siempre están mucho más alertas y más atentos. En la parte de animales, también del área veterinaria, también el accidente ofídico también representa un riesgo, y eso por eso acá también vienen los estudiantes de veterinaria, del área ambiental, ingenierías, entonces, porque también pueden en algún momento tener que, por ejemplo, en el área veterinaria, atender a un paciente también con una mordedura por serpiente en los diferentes, no solamente en las mascotas, sino también en los animales de producción. El accidente ofídico es de reporte obligatorio al sistema al CIVIGIL, ¿cierto? Entonces por eso teníamos estadísticas mucho más estructuradas desde hace ya más de 15 años, afortunadamente, pues antes no se tenía mucha claridad también en cómo eran estas estadísticas, ya se pueden llevar, aunque todavía se considera que hay subregistro, porque finalmente depende de un profesional de la salud que haga esos reportes. Y si todos los pacientes van a consultar, porque todavía tenemos un alto porcentaje de personas que cuando tienen una mordedura por serpiente no consultan a los centros hospitalarios, sino que se quedan haciendo algunos remedios tradicionales que pues a veces no resultan muy favorables, ¿cierto? Y también entonces en los animales es como no hay un reporte todavía obligatorio, entonces no se tiene con claridad, pero se dice que pueden haber entre unos 500 a 1000 casos en animales, ¿cierto? En este momento se está haciendo un estudio con los veterinarios para estimar un poco más esa parte de esas incidencias o casos en animales. Bueno, ¿por qué se presentan las manifestaciones que vamos a ver enseguida en relación cuando hay una mordedura de serpiente? Porque hay una ofidiotoxicosis, ¿cierto? Los venenos son una secreción de esa glándula y esa está compuesta por diferentes compuestos. Estas torticas son ¿qué? Proteomas, ¿cierto? Ustedes saben qué es un proteoma. Entonces han mencionado por allá en bioquímica, que son los diferentes componentes proteicos, ¿cierto? Que tiene pues una mezcla, una solución. En este caso es de proteínas. El principal componente del veneno son proteínas. Y no es una sola proteína, sino que son varias familias, ¿cierto? No tienen que copiarlas ni aprendérselas todas, pero sí. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? ¿Cierto? Si cada uno de esos colores, o ahí están los nombres de cada una de las familias, ¿qué podemos concluir? Que todos los venenos, ahí solo son ejemplos de algunas especies, ¿cierto? Que todos los venenos son iguales. La composición de todos los venenos son iguales, no, ¿cierto? Y hay diferencia especialmente entre familias y también incluso dentro de una misma especie podría haber diferencias. Por ejemplo, las de arriba son víboras, ¿cierto? Otros y la quesis acá son víboras, incluso dentro de esa misma familia no son exactamente iguales. En unos predominan más algunos tipos de proteínas y enzimas, que son las principales, y en otros pueden predominar otro tipo. Entonces acá en las víboras predominan las fosfolipasas metáxicas, las metaloproteasas que son hemorrágicas, las eritropeasas que tienen efecto a nivel de la coagulación,
Y a nivel de las micruros, de las corales, predominan especialmente, también tienen fosfolipasas, pero estas fosfolipasas son neurotóxicas y tienen otras toxinas que se llaman depreseos, que también son neurotóxicas, ¿cierto? Entonces eso ya me habla de que hay que hacer un manejo diferente de acuerdo a la serpiente que haya causado la mordedura, principalmente asociado, por ejemplo, a la familia, ¿cierto? No es lo mismo hacer un manejo para una víbora que para una coral, ¿cierto? Tanto la intervención y el tratamiento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero mostrar acá. Vemos que hay muchas especies, en nuestro país había un desconocimiento de esa composición, ya se tienen los proteomas de varias especies, pero aún faltan muchas, pero se van conociendo y justamente cómo es esa composición para posteriormente pues, tener un mejor manejo o desarrollo de mejores terapias o clínicas. En general, todos esos componentes que van a hacer que se dé en ese individuo, ¿cierto? Puede haber inicialmente dolor, que es lo más común en la mayoría, sobre todo en víboras, edema o inflamación, hemorragia, gangrena o necrosis en el sitio de la mordedura. Y pueden haber efectos a nivel sistémico como alteraciones de la coagulación, va a haber hemorragia, hipotensión, daño a nivel renal, muchos venenos afectan esa función renal o debido a esos otros efectos se empieza a dañar la función renal. Y otros, además de eso, o sin ocasionar eso, producen neurotoxicidad, efectos neurotóxicos, especialmente a nivel neuromuscular, entonces producen parálisis. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poco. ¿Quiénes ocasionan eso? La cascabel y las corales. Las manifestaciones van a depender del animal, o sea, de la serpiente, de esa especie, también de la cantidad de veneno. ¿Sí? A veces puede que ocurre un poquito o mucho, entonces de eso hace depender de que aparezcan unas u otras manifestaciones. Es decir, no en todos los casos aparecen todas esa gama de manifestaciones, o dependiendo también de la especie, ¿cierto? Van a aparecer unas u otras no, y esa cantidad de veneno. El laboratorio, ¿sí? El laboratorio clínico en accidente ofídico cumple un papel muy importante, ¿sí? Desde el laboratorio más sencillo hasta el más especializado, ¿cierto? Entonces cumple un papel muy importante porque mucho del seguimiento y de la clasificación de esas mordeduras se hace basado en la clínica, en los síntomas que esté presentando el paciente y también de esos resultados de las pruebas del laboratorio. Vimos que afectan la coagulación, entonces muchas veces en el accidente ofídico se piden pruebas de coagulación, ¿cierto? Como el TP, TPT, el criminógeno. Y en una prueba que se llama del todo nada, ¿cierto? Que quizás para lo que se ha mantenido esa prueba es justamente en accidente ofídico, que consiste en tomar en un tubito seco una muestra de sangre de unos 2 a 3 centímetros y esperar unos 15 minutos a ver si coagula, ¿cierto? Si no coagula totalmente es porque está alterada la coagulación, ¿cierto? Entonces son pruebas sencillas que siguen siendo base para lugares donde no hay pues, mucha disponibilidad de un laboratorio complejo o para hacer estas otras pruebas, aunque ya ahora sí hay muchos ahí pero en zonas que de pronto no se tenga acceso, esa es una prueba que ayuda bastante y alternativa. A nivel hematológico, como también se afecta las plaquetas, también se puede producir hemólisis, cambios en ese recuento de eritrocitos, entonces también generalmente se solicita el hemodinograma. Se hace de la función renal, también dijimos que algunos venenos afectan, entonces se hace determinación de nitrógeno léctico, creatinina, se hace citoquímico de orina, para ver si hay alteración, cómo está ese funcionamiento renal. Dijimos que había unas fosfolipasas miotóxicas, ¿cierto? Que causan daño a nivel muscular, ¿sí? Y ese daño lleva a que se incrementen o salgan esas componentes a nivel celular, entre ellas la creatina quinasa, por eso a nivel plasmático se puede elevar, entonces también se puede medir esa creatina quinasa. En muchas de las mordeduras
se pueden presentar procesos infecciosos. ¿Por qué? Todos en nuestra cavidad oral tenemos bacterias y mucho más en animales silvestres, porque los serpientes en su cavidad oral tienen una biota o tienen muchas bacterias allí que son propias y luego cuando muerden pueden transferir esas bacterias y como hay una lesión de ese tejido, allí se puede favorecer un crecimiento de esos microorganismos. Entonces, en algunos casos se solicita cultivo bacteriano de esas lesiones, como a veces se forman, vamos a ver ahorita, algunas pápulas que uno debe drenar y luego hace ese cultivo, ¿cierto? Entonces, por eso siempre resalto acá, pues ustedes obviamente como el área de la microbiología, que el laboratorio es muy importante para ayudar en ese diagnóstico y seguimiento del paciente. No se hace solo al inicio, sino después cuando ya se instaura el tratamiento. Bueno, entonces, ¿qué manifestaciones se pueden observar? Y de acuerdo a esas manifestaciones se hace una clasificación también, ¿cierto? En un envenenamiento se clasifican de estos 4, ¿sí? Bootrópico, lactésico, crotálico, volafílico o micrúrico. En esa última que es por la micruris. Entonces, bootrópico es cuando se da por esos géneros que vemos allí. Lo que pasa es que antes se llamaban todos botros, pero luego se hizo una reclasificación a nivel biológico, entonces para facilitar desde la parte clínica, entonces se siguieron dejando así también, ¿cierto? Bootrópico, entonces ahí está. ¿Por qué se caracteriza? Van a presentar edema, alteraciones de la coagulación, hemorragia, puede presentarse necrosis y daño. En el lactesis o en el verrugoso es muy parecido, o sea que es difícil diferenciar entre unos y otros. En Crotalus, que es la cascabel, se va a presentar el efecto que les mencionaba, que es mucho más marcado, es el efecto neurotóxico. Y en las corales también son neurotóxicos, va a haber parálisis. Y las dos se diferencian no solo por la zona donde ocurrió la mordedura, sino también porque en el de la cascabel se presenta daño a nivel muscular y también daño a nivel renal. Es importante también, de acuerdo a la intensidad de esas manifestaciones, clasificarlo en leve, moderado, grave. Y también hacer la clasificación si es local o sistémica, ¿cierto? Entonces, todo eso incluye clasificar ese accidente clínico. Aquí vamos a ver algunas imágenes para mostrar justamente esas manifestaciones clínicas que se pueden presentar. En uno leve, por ejemplo, hay una inflamación pues, que no es tan evidente, sobre todo al principio, puede haber sangrado por ese sitio de la mordedura que es constante, mucho dolor, y a nivel sistémico puede haber hipotensión leve, alteración leve de la coagulación, ¿cierto? La mayoría de las mordeduras, o la mayoría no, el 50% de las mordeduras son de tipo leve, sobre todo si se atienden también rápidamente. Entre más tiempo pase, más posibilidad de que una mordedura vaya pasando a moderado o a severo. ¿Sí? Entonces ya aquí estamos viendo la importancia de consultar tempranamente. En un envenenamiento moderado, pues se van incrementando esas manifestaciones, ¿cierto? Si la mordedura fue en la mano, ya se va a presentar inflamación en el antebrazo o en el brazo, a veces incluso llega todo el tronco. Pueden aparecer ampollas, es de acumulación allí, puede ser de líquido o incluso veneno, alteraciones en la coagulación mucho más evidentes, hemorragia, no solo por el sitio donde ocurrió la mordedura, sino también por órganos a distancias o tejidos como gingivorragia a nivel de la mucosa gingival o a nivel de boca o a nivel de nariz. Cuando una serpiente es muy pequeña, menos de 50 centímetros, o es muy grande, generalmente así no haya todas esas manifestaciones, es importante clasificarlo como moderado, ¿cierto? Está asociado allá los estudios y evidencias que han mostrado que en esos casos, en los casos de las pequeñas, hay una tendencia a ser mucho más hemorrágicos
y en las más adultas a ser más mionecrosantes. Eso es importante hacer esa clasificación a la hora de hacer el tratamiento, ¿sí? Porque dependerá de ese número de actos. En uno severo, pues se van a ver mucho más marcado todas estas manifestaciones que les mencioné. A nivel de la parte renal se puede evidenciar por ese cambio también en la coloración de la orina, ¿cierto? Que puede irse tornando desde un chocolate hasta ya color Coca-Cola muy oscuro, que indica que hay ya una falla renal o hematuria, ¿sí? Entonces también esa puede ser una evidencia de la macroscópica, ¿cierto? Ya se miraría pues toda la parte microscópica. Se pueden presentar ya necrosis, ¿cierto? Que puede generar pérdida de ese tejido o incluso amputación, que es una de las secuelas también justamente que puede quedar en una mordedura por serpiente y obviamente la muerte, que también más o menos de esas mordeduras se estima que todavía en nuestro país se presentan alrededor de entre un 2 a un 5% de mortalidad, ¿cierto? Que sigue siendo alto para algo que tiene tratamiento. Entonces, se pueden presentar complicaciones, ¿cierto? Asociadas justamente al sitio de la mordedura, procesos infecciosos, también en mujeres en embarazo, ¿cierto? También que en ese caso se han presentado, pues se puede llevar a que haya un aborto. A veces ha habido ese mito, ¿cierto? Que las mujeres en embarazo no las mordían, pero pues obviamente los casos en el hospital pues han mostrado que a las mujeres en embarazo también efectivamente las pueden morder. En el envenenamiento crotálico va a predominar el efecto neurotóxico, donde hay parálisis de diferentes grupos musculares. ¿Por qué tenemos ahí la cara del señor y los ojos enfocados? Porque justamente esos músculos a nivel de los párpados son unos de los afectados. Entonces se les cierran los párpados, así él los quiera abrir, no lo puede hacer, ¿sí? Están paralizados. Luego se sigue avanzando en los músculos de la garganta y se puede llegar a parálisis de los músculos respiratorios, el diafragma e insuficiencia respiratoria, que la persona puede morir por una falla respiratoria si no es colocado en una UCI, ¿cierto? Y todo esto se da, pues obviamente, si no se recibe el tratamiento, a medida que va pasando el tiempo. Daño renal también. Alteraciones de la coagulación. Entonces, esto es característico en el envenenamiento protólico, pero principalmente neurotóxico. En uno corporales, ¿sí? En un envenenamiento corporales, localmente o en el sitio de la mordedura vemos que es muy diferente a las imágenes que mostré anteriormente en comparación a las víboras, ¿cierto? Casi que a nivel local no veo nada, o es casi que imperceptible. Muchas veces entonces también nosotros que lo caracteriza es porque las personas describen que se tuvo que quitar la serpiente porque ella se agarra, por eso como tiene sus dientes tan pequeñitos, sus colmillos, perdón, tan pequeñitos, entonces ella se acomoda muy bien allí para poder morder y hacerlo varias veces, ¿cierto? Entonces, pero no hay un dolor tan marcado como en las víboras o estas manifestaciones a nivel local. Por eso algunas personas pueden pasar como desapercibido que esta serpiente es venenosa o que representa un riesgo, ¿sí? Y solo cuando ya pasan varias horas que empiezan a tener esas manifestaciones que son similares a las que vimos ahorita, que es a nivel de párpados, a nivel de los músculos de la deglución, ¿cierto? Sensación de cansancio o incluso dificultad ya para respirar. Entonces muchas veces ahí sí van al hospital, pero a veces ya es tarde, ¿sí? Mientras se traslada la persona a un lugar donde haya UCI, a veces ya no se alcanza. Entonces la importancia de siempre cuando hay una mordedura de serpiente, por si las dudas, siempre es mejor consultar. De hecho, así haya sido por una no venenosa, y que no haya envenenamiento, se debe revisar y también hacer consulta porque se puede presentar, por ejemplo, un proceso infeccioso. En general, por mordedura de cualquier animal, ¿cierto? Se debería consultar además para evitar sobre todo un proceso infeccioso y además confirmar que realmente la sintomatología o el sitio de la mordedura no se relaciona con una venenosa.
En las no venenosas, como no tienen colmillos, generalmente las marcas van a ser de los dientes, por eso vemos como varias marcas. Cambien las mordeduras por una venenosa, casi siempre va a estar los colmillos, solo dos marcas o una, pues que no solamente lo mordió con un solo colmillo. Esto hay factores de riesgo que hacen también que sea mucho más complejo esta mordedura y tiene que ver con la misma serpiente, con la víctima, y estos aspectos que vemos ahí, que esos quizás no los podemos cambiar, ¿cierto? En el momento que se ve esa situación. Pero hay uno que es el tiempo y la calidad de esa atención, ¿cierto? ¿Qué quiere decir allí? Que en un accidente oficio, una mordedura de serpiente se debe consultar de forma rápida, ¿cierto? No, en el menor tiempo posible. Y también el personal que está involucrado en la atención, y eso no incluye solo a los médicos, sino en general a todo el personal, ya acabamos de ver que todos de alguna manera aportamos, estén preparados para hacer un buen manejo y una atención de ese paciente, ¿cierto? Entonces eso es fundamental. Nada se gana el paciente con llegar a una institución rápido si allí de pronto no tienen o no están capacitados para el manejo. De hecho, algunos pacientes han terminado bien fue basado en que no se hizo un buen manejo, ¿cierto? Bueno, aquí como para que revisen a ver cómo clasificarían esa mordedura. Esta no es necrosis, sino es una ampolla de sangre, ¿cierto? El líquido que va quedando es sangre o líquido plasmático ahí también. Bueno, y entonces, ¿cómo darían esa clasificación? ¿Qué debemos decir primero para el género, ¿cierto? Botrópico, laquésico, protálico o el apídico omiflúrico, ¿cierto? Esa sería la primera clasificación. Luego, ¿qué debemos decir? Si es local o sistémico. Y tercero, bueno, ya sería si es moderado, si es leve, moderado o grave. ¿Qué piensan? Local y es Sí, por acá dicen que es botrópico porque decimos que fue por una boya, ¿cierto? Es local porque vemos que los datos, aunque aquí dicen que el tiempo de coagulación es prolongado, ¿cierto? Que ya tiene alteración a nivel sistémico, y aunque las imágenes muestran más como a nivel local, pero me están dando ahí otro dato. Y me están dando por aquí otro dato, ¿cierto? Que era una serpiente, para una botus es una serpiente pequeña, ¿sí? Juvenil, decimos. Entonces, ya dijimos que es cuando sean animales muy pequeños o muy grandes, también se clasificaría como moderado, ¿cierto? Entonces, en este sería eutrópico, moderado, y es local y sistémico, ¿cierto? Predomina más como a nivel local. Bueno. Acá algo rápidamente en relación a algo de prevención, ¿cierto? De cosas de no hacer cuando hay una mordedura por serpiente. Primero que todo, para evitarlas es no acercarnos ni manipular serpientes, ¿cierto? Eso es lo principal. Algo adicional es tener la costumbre de revisar muy bien nuestros zapatos, el bolso, incluso la cama, cuando vamos a zonas donde puede haber serpientes, o incluso ya tenerlo de costumbre, porque en la ciudad escorpiones, ciempiés, arañas también pueden estar en esos espacios y causar también una mordedura o picadura. La mordedura se habla cuando es con alguna estructura cercana a la boca, y picadura otra estructura, ¿cierto? Como en el caso de los escorpiones. En arañas y serpientes serían mordeduras. Entonces, obviamente, no tratar de succionar el veneno con la boca, que es a veces, de pronto la muestran películas, o a veces las personas dicen que con eso va a sacar algo de veneno. Ya vimos que sobre todo en las víboras, pues el veneno queda muy profundo, entonces eso, y más bien le podemos generar un proceso infeccioso, porque todos tenemos
unas bacterias que en nuestra boca. No aplicar torniquetes, ¿cierto? Así sean muy bien elaborados o pues obviamente improvisados menos, pero lo más recomendable en nuestro medio es no hacer torniquetes, porque eso ya se ha demostrado con los diferentes estudios que antes llevan a complicaciones, para que haya más necrosis e incluso amputación. Ni incisiones ni cortadas, ya vimos que los venenos producen efectos a nivel de la coagulación, entonces si yo hago esto, pues más fácil una hemorragia y además pues un proceso infeccioso. No se deben suministrar analgésicos especialmente, idealmente ninguno, pero especialmente AINES, ¿cierto? Por la misma razón que vimos ahorita, que se pueden presentar hemorragias y se van a sumar ahí los dos efectos. Ni suministrar ningún tipo de bebida alcohólica, o sea, lo máximo sería agüita. Eso sí, si es posible, ¿cierto? A veces no se puede, hacer un lavado inicial o inmediatamente sucedió, un lavado con agua y jabón para evitar justamente de pronto reducir el riesgo de un proceso infeccioso. No lo exime, pero puede reducirlo. Y lo más importante, como vimos ahorita, es esa atención, ¿cierto? Desplazar el paciente al centro hospitalario, eso sí, primero verificar que allí tienen antivenenos, ¿cierto? Lo del tratamiento, porque ha pasado, se desplazan 2 horas y luego llegan allá y ya lo tienen, se lo haya gastado, bueno, y entonces también importante si vamos a estar en esas zonas. Evitar que la persona se esfuerce en que ella misma tenga que caminar en lo posible, pero si no hay que transportarla, pues no hay de otra manera, ¿cierto? Para reducir como esa distribución del veneno. ¿Cuál es el tratamiento? La administración del antiveneno. El antiveneno antes se le llamaba suero antiofídico. El antiveneno justamente no son universales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que un solo antiveneno o la forma de un antiveneno haber sido producido no me va a servir para todas las especies de serpientes. Por eso es importante diferenciar mínimamente entre si es víbora o coral, ¿cierto? Si un paciente lo mordió una coral y le ponen el antiveneno para víboras, se perdió el antiveneno y el paciente va a seguir con su problema, o sea que va a seguir en riesgo, ¿cierto? Entonces no se hizo nada y viceversa también. Esos antivenenos también se dice, porque a veces de pronto han escuchado, es que el antídoto es el mismo veneno de la serpiente. No, se necesitan los venenos de las serpientes para producir el antiveneno. ¿Cómo? Haciendo una inmunización. Es como producir para otras sustancias que produzcan anticuerpos, ¿cierto? Entonces hay que, con ese veneno, producir anticuerpos en otros animales. ¿Cuáles son los animales que se usan especialmente en nuestro medio, en América? Es el caballo. Porque el caballo se le puede sacar una cantidad de sangre, o él puede donar, ¿cierto? Porque es como si pareciera una donación. Cuando uno dona, pues generalmente no se ve afectada su salud. Entonces se le puede sacar una determinada cantidad sin que se vea afectada la salud. Obviamente también se usan cantidades de veneno que pues, no le cause toxicidad o una toxicidad pues, alta al animal. En fin, entonces ese es el proceso, luego se obtiene la sangre, se separa el plasma y ya el plasma es el que se somete a diferentes procesos industrial farmacéutico para obtener como tal esos componentes. ¿Cuál es el principio activo entonces? La IgG. IgG específica para esos venenos con que fue inmunizado el caballo. Por eso es que les digo que no es universal, ¿cierto? Y que hay que diferenciar, pero tampoco es que a cada especie le tenga que tener un antiveneno, ¿cierto? No hay necesidad porque algunos tienen componentes similares. Y a medida que se van identificando, ya se sabe que este antiveneno le sirve para estas especies. Pero principalmente, vuelvo y repito, entre familias. Los antivenenos pueden venir líquidos o vienen liofilizados, es decir, en polvo, donde se reconstituyen y se administran. Se administran por vía intravenosa
pero no en bolo. ¿Qué quiere decir en bolo? Sacar del frasquito y ahí mismo inyectarle a la persona, si no, se debe tomar, diluir en una solución salina o en un Harman y se le pasa por goteo lento al paciente. Esa sería la manera de administrar el antiveneno. Generalmente hay que hacerle seguimiento después de esa administración. El número de frascos dependerá si es leve, moderado o grave. Puede ir desde 3 hasta 10 o 15 ampollas, ¿cierto? Bueno, como dice acá, no es esencial identificar la serpiente, ¿cierto? O llevar la serpiente para que me atiendan, no. O como le dijeron a algún paciente, es que no trajo la serpiente, no lo puedo atender, ¿no? ¿Cierto? Se puede atender de acuerdo con las manifestaciones clínicas y todo lo que vimos que hay de forma diferencial o con las partes del laboratorio, pero si se lleva la serpiente, pues también puede hacerse, pero que a veces la lleva, pero si igual el personal no está en capacidad de identificarla, pues quedamos en las mismas, ¿cierto? Pero entonces si el personal sabe identificar, llevan la serpiente, pues será una mejor clasificación y hasta más rápido y más certero, ¿cierto? Pero no es esencial. Bueno, listo, entonces vamos a dejar ahí. Vamos a hacer la actividad del informe, que es una actividad como ver qué aprendizajes entonces tuvieron de esto que revisamos acá. Espera un momento. Ahí está la solución.